Cada vez que llamaba a mi casa por teléfono para contarles dónde estaba, que había llegado bien, lo que había pasado para ponernos al día, mi papá me preguntaba lo mismo. ¿Y llegaste a Kamchatka? Yo le decía, papá, no estoy yendo a Kamchatka, o ya pasé Rusia. Y él siempre me preguntaba lo mismo. Hola, soy Jime, y esto es Un largo camino a Kamchatka. Acá te voy a compartir de mis viajes, mis experiencias y lo que aprendí en el camino. Con suerte te puedo dar ese empujón que necesitas para animarte a hacer eso que venís postergando. Kamchatka es una región en Rusia, es una península del lado este, muy difícil de llegar. Y si sos argentino y jugaste al TEG alguna vez, si no sabes qué es el TEG es un juego de mesa de estrategia, tenés un mapa del mundo y tenés regiones. Hay algunos países reales, pero también hay regiones mundiales. Es un mapa un poquito raro. Una de esas regiones es Kamchatka. Y bueno, mi papá constantemente cada que llamaba me preguntaba lo mismo y ahí quedó. Kamchatka quedó como ese lugar al que queremos llegar. Pero bueno, como les decía, mi nombre es Jimena, Jime, soy de Argentina y desde el 2009 que me fui de mi país por un montón de diferentes razones, pero la principal es que yo quería viajar. Pero esto no empezó en el 2009, empezó mucho antes. Y tampoco fue un momento concreto y específico. Ponele, a los 5, mi padrino me regaló un atlas de niños. Un atlas que era casi tan alto como yo. Y ahí yo me sentaba a mirar este mapa grande, aprender países, a aprender las capitales, las banderas. Yo me podía pasar horas y horas sentada mirando todo esto y diciendo, wow, mirá qué lejos que está. ¿Qué es este lugar? Nunca lo había escuchado. De nuevo, tenía 5 años, no había escuchado sobre absolutamente nada. Y, pobrecita mi hermana Mica, que tiene 2 años menos que yo, la sentaba conmigo y le decía, aprendé, mirá esto. Después me tomaba clase y le decía, Micaela, ¿cuál es la capital de este país? ¿De qué país es esta bandera? Yo me decía, no sé, no sé. Yo le decía, Micaela, ya te lo conté, lo tenés que saber. Pobre Mica. La torturé tanto que creo que odió geografía muchos años. Hoy en día seguimos haciendo lo mismo, le sigo tomando países y banderas. Ella puede dar fe sobre eso. Pero bueno, ese, por ejemplo, es uno de los casos. También con 5 años vi en los dibujitos, porque siempre miré mucha tele, vi unos dibujitos que viajaban por el mundo en globo aerostático. Y yo dije, listo, chicos, esto es lo que vamos a hacer. Entonces agarré a mi hermana, que pobre, siempre me decía que sí, a mis amigos, los recluté y les dije, chicos, dejamos a nuestros papás y nos vamos a viajar en globo. Y ellos, a mí, no me decían mucho que no, creo que estaba como muy emocionada esta chica. Y, y nada, ahí obviamente quedó porque en mi vida había visto un globo. ¿Dónde consigo un globo? Tengo 5 años y no tengo plata. Ese era otro tema, ¿viste? Después se piensa sobre esas cosas. Pero bueno, años después mis amigos me decían, ¿vos te acordás cuando hablabas de esto? Digo, sí, me acuerdo. Y me decían, yo lloraba porque no quería dejar a mis papás. Pero tampoco me decía nadie que no. Entonces, nada, después ellos andaban llorando por ahí, pobrecitos. Y así como esto, hubo muchas cosas. De nuevo, miraba muchas teles, documentales, vi lugares, por ejemplo, un documental sobre Nueva Zelanda, donde se hablaba de toda esta fauna y flora que es autóctona al país, que solo se encuentra ahí, y yo enseguida iba agregando cosas a esta lista mental que tengo de lugares que quería ir a explorar, que me causaba muchísima curiosidad, al punto que meses después tuve que hacer una presentación para el colegio y lo hice sobre Nueva Zelanda. Y tardé 10 años, pero eventualmente llegué a Nueva Zelanda. Y este fue el caso, fue el primero de muchos que pasaron. Por ejemplo, me pasó también con Japón. Me encantaban los samuráis, me encantaba el idioma,
traté de aprender japonés, solo llegué a hacer 3 meses, y eventualmente, años más tarde, 15 años más tarde, 16 años más tarde, llegué a Japón. Lo mismo me pasó con Rusia, y me parece que hubo algo cuando tenía 13, 14, 15, donde yo estaba muy obsesionado con viajar, porque ahí también contactaba agencias de viajes y me mandaban folletos del Transiberiano, por ejemplo, y de nuevo, años más tarde, llegué también a Rusia. Lo mismo me pasó con Italia. De nuevo, pues una lista interminable de cosas, y más cuando miro tanta tele que siempre se me ocurre algún lugar nuevo para ver. Pero la verdad es que mi familia no es que viajaba mucho al exterior. Cuando podíamos viajábamos dentro de Argentina, pero hasta ahí. El tema es que ya se sabía que a Jimena le gustaba viajar, al punto que para mis 21 me regalan un planiferio escolar gigante. De esos que ponen contra el pizarrón, así de grande. El planiferio que colgué arriba de mi cama, donde yo me sentaba a mirar este mapa inmenso del mundo y decir, ay, mira esa islita, ¿cómo se llegará ahí? Y después me ponía a buscar cómo se llega a este lugar, qué es este lugar, es un país, es una isla, es un territorio que pertenece a algún lado. Y así mi curiosidad seguía creciendo, 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 y mis ganas de viajar seguían acumulándose. Pero, por ejemplo, en Argentina se acostumbra mucho a celebrar los 15, sobre todo para las mujeres se celebra la fiesta de 15 y se hace una fiesta que parece más o menos un casamiento. Pero a mí no me gusta mucho ser el centro de atención, que estén todos mirándome, y no quería hacer fiesta. Lo que habíamos hablado con mis papás era que nos íbamos a ir de viaje nosotros 5, o sea, mis papás, yo y mis 2 hermanas y mis abuelos. Ese era el plan, nos íbamos a ir a Disney, no sé, 10 días, una cosa así. Hermoso, perfecto, me encanta el plan. ¿Qué pasa? Yo cumplí 15 en febrero del 2002. Un mes y medio después del corralito, de la crisis económica que tuvo Argentina en el diciembre del 2001. Por ende, mi fiesta de 15, bueno, una mini fiesta, pero mi viaje de 15 no pasó. Me dijeron, Jimena, hay que postergarlo. Estaba la cosa muy incierta, no se sabía cuándo se iba a regular. Bueno, se reguló en algún momento, pero sí. Cuándo se iba a regular la situación, no había ni siquiera efectivo, fue un caos, la verdad. Entonces me dijeron, Jimena, en este momento no se puede hacer, y dije, bueno, no hay ningún problema. Me imagino que no, no lo dije tan calmamente como lo estoy diciendo ahora, pero era como, bueno, es lo que hay, entendible también. Y ese viaje no se postergó, sino que directamente nunca se hizo. Hasta que cuando terminé el colegio, me regalaron un viaje. Dijeron, bueno, con la plata que vamos a usar para todos, andate de viaje vos. Pero obviamente con 17 años no me iban a dejar ir sola. Entonces me fui con mi tía de viaje de mochileras un mes a Europa. Yo tenía 17, cumplí mis 18 estando allá, estando en París, y mi tía había terminado la facultad. Tenía 40 y pico mi tía en ese momento, y nos fuimos las dos. La primera vez que estábamos en Europa, estábamos explorando todos estos lugares que tenían un idioma diferente, o sea, en inglés me puedo manejar un poco más, pero estábamos yendo a Italia, a Bélgica, a Francia, y eso era otra cosa. En España, bueno, era más fácil porque sí hablamos castellano. Entonces fuimos, estuvo increíble, me acuerdo llegar, yo también había estudiado italiano de más chica, llegar a Roma, salir del subte y ver el Coliseo y me estalló la cabeza. Fue un viaje que la verdad me marcó mucho, aprendí un montón, había aprendido ya de por sí a investigar, a hacer toda esta búsqueda con el tema de opciones, de destinos, también manejar un poco el presupuesto, porque no es que teníamos mucha plata para hacerlo, al punto que nos habíamos llevado comida desde casa, de sopitas instantáneas,
de todo. Fue la primera experiencia así que donde dije, wow, mirá todas estas cosas que se puede aprender. Aprendí cosas que estuvieron bien para aprenderlas como primera experiencia. Em, También investigué un poco más de cuál es la situación, porque nosotros terminamos en Venecia, para el Carnaval de Venecia en febrero, donde estaba todo reservado, así que encontrar habitación fue sumamente complicado, pero lo conseguimos. Pero fue algo que a mí me marcó muchísimo. Al punto de que cuando yo aterrizo en Argentina, después de un mes de haber estado de viaje, la veo a mi mamá y le dije, la próxima vez me voy más tiempo. Y dicho y hecho, años más tarde, cuando me fue por 1 año y medio. Así que complico lo que le había dicho. Pero bueno, acá van a poder escuchar todas estas vivencias, esas experiencias. Historias tengo 1 millón. No me puedo quedar sin historias. Y es lo que quiero compartir un poco con ustedes. Esto de tener como esta lista interminable de lugares y cosas que uno quiere ver o experimentar o visitar y que no es fácil. No es que, bueno, para algunas personas sí, pero que a veces se tarda en llegar a ese lugar. Hay que priorizar, a veces uno tiene que pagar otras cosas o tiene que enfocarse en otras cosas y estos sueños quedan un poquito dejados, pero que por más que tardes 15 años, 20 años, 10 años, lo que sea, si lo seguís teniendo presente, podés seguir moviéndote para llegar a eso. Y ponele, yo estoy acá 16 años más tarde, ¿ya van 16? 16 años más tarde, casi con 40. Ah, pero bueno, el tema es este. Yo no tengo casa, alquilo, chicos, no vivo en la calle. No tengo auto, no tengo hijos, no tengo marido. Y para algunas personas esto es un poco convencional. Creo que hoy en día no tanto, pero cuando yo me fui sí que lo era. Sobre todo yo me fui con 22 años. Era algo diferente a lo que la gente decía, ¿estás segura? Irte, dejar una carrera, dejar el trabajo, probar suerte afuera. Y la verdad que yo no lo cambio por nada. Lo que yo quería hacer, lo que a mí me gustaba era viajar. Y sabía que desde Argentina no es que iba a ser imposible, pero iba a ser más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos pocas vacaciones, porque los pasajes de Argentina son muy caros. Entonces, tuve que pensar qué es lo que yo quería y tomar decisiones para poder lograr ese sueño. Durante muchos años hice contenido de viajes, no lo hice constantemente porque soy malísima, pero hice mucho contenido en inglés para tener un alcance un poco más grande, no en el sentido de que quería ser famosa, lo dudo seriamente, pero más que nada para poder ayudar a otras personas que estén en la misma que yo, que digan, ay, me gustaría llegar ahí, pero lo veo tan lejos. Pero ahora decidí compartirlo con ustedes así, que creo que hablándolo es un poco más fácil. Compartirlo en castellano, armar esto en castellano, porque el pasaporte, dependiendo de dónde seas, eh, es complicado a veces. La verdad que el pasaporte argentino es un pasaporte bastante bueno, entonces no tengo tanto problema con el tema de visas o prejuicios que tienen otros países con respecto a mi país. A veces sí, a veces no, pero en un prejuicio que me cueste, por ejemplo, entrar a algún lado. El tema de la moneda, en su momento cuando yo me fui, el peso no era de las monedas más fuertes. Durante estos años hubo mucha devaluación también, la moneda sube, baja, se mueve, y ese era un tema también, y lo que yo ganaba me daba muy poquita plata, iba a tardar muchísimo tiempo en ahorrar solamente para un pasaje, por ejemplo. Entonces, si uno quiere viajar, y todo depende de cómo uno quiere viajar. Cada uno viaja a su manera, a su ritmo. Hay gente que quiere viajar eternamente. Hay gente que quiere irse de vacaciones un par de días. De nuevo, depende. Si te gustaría viajar a algún lugar que vos decís que va a ser más complicado o querés experimentar también el vivir afuera,
Es posible, por suerte, hay muchas más opciones hoy en día de working holidays para Nueva Zelanda, para Australia, para Dinamarca, para Irlanda, para Francia y creo que para Hungría también. Hay opciones. Lamentablemente también hay muchos requisitos. A veces por tener un pasaporte sudamericano nos hacen seguir ciertos pasos extra. Por ejemplo, para Australia tuve que rendir un examen de inglés que dentro de todo decís, bueno, tiene sentido. Nos pedían por lo menos 2 años en la facultad o título terciario. Pedían mucha plata que tenías que comprobar que la tenías, no decir, sí, tengo esta plata, sino que mostrarles el extracto bancario para mostrar eso. Y después nos pedían que mandemos una carta del gobierno diciendo que íbamos a volver al país. Yo hacía años que no vivía en Argentina cuando tuve que ver esto. Y para que me den esa carta tenía que presentar mis antecedentes penales. Mientras que una persona, por ejemplo, de Francia, entra, completa el formulario, no tiene que presentar absolutamente nada, no tiene que demostrar que hablan inglés, ni que tienen los fondos, y les dan enseguida la visa. Y nosotros encima tenemos que esperar una fecha específica a que abran los cupos. Y son cupos limitados. Entonces, a veces pasan esas cosas. No estoy diciendo que todo sea fácil, nadie dice eso. Y cada uno y la situación de cada uno es diferente. Y bueno, eventualmente Kamchatka se terminó no solo convirtiendo en ese lugar, el próximo destino, el próximo lugar al que quiero llegar, sino también que quiero llegar a Kamchatka. Y Kamchatka no es una zona fácil de llegar, que en realidad no se puede llegar que en auto, hay que volar, hay volcanes, hay geysers se llaman, es bastante frío. Capaz que lo vieron al principio de este año que apareció, eran unos lugares que tenía más nieve, hicieron un montón de imágenes con inteligencia artificial, que la nieve llegaba hasta arriba de los edificios, pero me terminé convenciendo a mi padre, siempre haciendo estas cosas. Y bueno, a seguir explorando, a seguir buscando cuál es el próximo Kamchatka, pero me encantaría que me compartan en Instagram cuál es su Kamchatka, cuál es ese lugar al que quieren llegar, que se ve ahí súper, súper lejos, pero les encantaría llegar a recorrerlo y a conocerlo. Déjenme en los comentarios. Gracias por escuchar Un largo camino a Kamchatka. Si te gustó, suscríbete y seguime en Instagram en @caminokamchatka. Y acordate, si querés viajar, podés hacerlo. No es fácil, pero tampoco imposible. Nos vemos la próxima.